Primera de Pedro, hermano, segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. ¿Sí, hermanos? Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Vamos para que lo encuentren todos. Segunda de Pedro 3, 9. Vamos a leer, hermanos, unidos este versículo de la Biblia, que es el versículo que vamos a tomar como texto, y de este texto vamos a extraer el mensaje, hermanos, de Dios, el mensaje de la Biblia, hermanos, de esta tarde. Vamos a leer unidos segunda de Pedro 3:9. Dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Dice este versículo, hermanos, de la Biblia. Nuestro texto dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos, dice que, hermanos, tienen, ¿por qué? Por tardanza. Pero la parte, hermanos, que vamos a resaltar en este mensaje son las siguientes palabras, que dice: sino que es que, hermanos, ¿sí? Sino que es que paciente. ¿Cómo dice su Biblia, hermana? Paciente. Sino que es que paciente. En esa palabra, hermanos, en esa actitud de Dios que dice que Él es que paciente para con nosotros, no queriendo que, hermanos, que ninguno se pierda, sino que todos, que, hermanos, procedan al arrepentimiento. Dice, hermanos, que hay algunos que dicen: no, pues el Señor tarda su promesa. Pero dice la Biblia que Dios no que tarda su promesa, ¿sí? Sino que es que paciente. Dios es que, hermanos, paciente. Dice: no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan a qué, hermanos, al arrepentimiento. Y en base, hermanos, a este versículo y de esa expresión que dice que Dios es como paciente, en relación a que Él quiere que todos sean que salvos, que nadie se pierda. Dios es que paciente. El tema, hermanos, el tema de esta tarde, escuche bien, el tema es: no te desesperes, no te desesperes si la gente desprecia el Evangelio. Amén. ¿Cuál es el tema? No te desesperes si la gente que desprecia el Evangelio. Ese es el tema. No te desesperes si la gente desprecia el Evangelio. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Te agradecemos, Padre, por este hermoso día que tú nos has dado de vida. Te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa una vez más, Señor, para adorarte, para glorificarte, Señor, para exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por mis hermanos que estamos aquí congregados, Señor, en tu casa, Padre Santo, con este propósito de adorarte. Y, Señor, ahora toca el tiempo de tu palabra, Señor, de la predicación, y pedimos, Señor, rogamos, Señor, que seas tú el que nos guíes con tu Espíritu Santo, Padre, en este estudio de tu palabra. Guíanos, Señor, y solamente te pido que tú me uses como tú quieres usarme, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Cuál es el tema, hermanos? Si la gente que desprecia el Evangelio. Qué gran cosa, hermanos, o qué cosas, ¿verdad? Que a veces nosotros como cristianos, que ya la luz del Evangelio nos ha alumbrado a nuestras vidas, que hemos podido experimentar, hermanos, la maravillosa vida eterna, que hemos experimentado ese cambio en nuestras vidas, porque dice la Biblia, hermanos, que de modo que si alguno está en Cristo, que
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que, hermanos, todas son hechas nuevas. Hemos experimentado, hermanos, cosas hermosas en nuestras vidas por el hecho de ser cristianos, por el hecho de ser hijos de Dios. Y nosotros, hermanos, sabemos que somos llamados y somos enviados a ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Y nosotros como cristianos, hermanos, añoramos y quisiéramos que a todas las personas que conocemos y todas las personas que viven cerca de nosotros conocieran esta gran verdad, conocieran esta vida de cristianos. Y les hablamos, pero ellos ¿qué hacen? Desprecian el Evangelio. Hermanos, si las personas no creen a la Biblia, nosotros seguiremos adelante. Amén. Si las personas no creen a la Biblia, ¿qué, hermanos? Nosotros seguiremos ¿a dónde? Adelante. Hermanos, el Señor Jesucristo nos dejó el mandato de predicar el Evangelio a todas criaturas en todas partes del mundo. Y hermanos, en el mundo hay millones de iglesias, hermanos, que estamos trabajando por cumplir, hermanos, este mandamiento divino. En muchas partes del mundo, hermanos, hay buena cosecha, hay almas que se están arrepintiendo, que se están rindiendo, hermanos, a los pies de Cristo. Pero también, hermanos, en muchas partes del mundo, hermanos, los resultados no son los que humanamente deseamos, hermanos, y no es porque estemos haciendo un mal trabajo, aunque debemos, hermanos, cada día prepararnos y capacitarnos, hermanos, para ir a ganar a las almas para Cristo. En muchos lugares hay buena cosecha, pero en otros lugares parece que no estamos produciendo nada. Amén. Y humanamente, hermanos, podemos pensar que a lo mejor Dios no nos está bendiciendo, pero nosotros, hermanos, debemos continuar, hermanos, preparándonos, capacitándonos, hermanos, y yendo a ganar almas para Cristo. Y debemos, hermanos, mejorar la calidad de nuestro entrenamiento y capacitación en la evangelización de las almas. El problema es que muchos pastores e iglesias, hermanos, han caído en un estado de desesperación porque sus congregaciones no crecen. Y miren, el problema es que muchas iglesias, muchos pastores han idealizado una iglesia grande, grandísima. El problema es que ahora, hermanos, en los institutos bíblicos les enseñan a los alumnos que tienen que tener una iglesia grandísima. Y ahí van los chicos, ¿verdad?, que salen de los institutos, ¿verdad?, pensando y con esa carga de que tienen que tener una iglesia, ¿cómo? Grande. Pero no tanto eso, hermanos, también muchas iglesias, muchos pastores han conceptualizado, hermanos, a la iglesia como si fuera un negocio. Muchos pastores, muchas iglesias, hermanos, han conceptualizado a una congregación o a la iglesia como si fuera un plan de negocio, le dije, o un sistema empresarial. Y no es así, hermanos. Y caen en la desesperación, hermanos, porque dicen, caray, no crece la iglesia, caray, la gente no quiere aceptar a Cristo, caray, la gente no quiere venir a escuchar la palabra de Dios. Se desesperan y empiezan a hacer un montón de show, un montón de payasadas para atraer a la gente a la iglesia, pero no a los pies de Cristo. Están cayendo en un estado de, ¿qué dijimos?, de desesperación. Y como no ven resultados, hermanos, según ellos, han inventado, ya dijimos, un montón de payasadas para atraer a las personas a la iglesia y no a los pies de Cristo. Pareciera ser, hermanos, pareciera ser que aquí en este lugar en el cual estamos ahora, pareciera ser que no ha habido fruto. Tal vez esa sea la percepción humana de cada uno de nosotros y probablemente, hermanos, en momento nos hemos preguntado, ¿por qué no crece la membresía? ¿En dónde? En el altar. Y a lo mejor, hermanos, por mucho tiempo, ¿verdad?, y nos hemos preguntado, bueno, ¿por qué la gente no quiere escuchar de la palabra de Dios? Bueno, caray, ¿por qué hay personas que han
venido a la iglesia y luego ¿qué? Se van, y luego viven peor que perdidos. ¿Verdad? Tal vez nos hemos preguntado eso, hermanos, y algunos se han desanimado. Algunos han declinado y se han ido de la iglesia. Se han retirado, y no solo miembros, y saben de lo que estoy hablando. Se han desesperado y han dicho ¿qué? Patitas, ¿cómo dice el dicho? Patitas, ¿para qué te quiero? Porque han caído en un estado de ¿qué? De desesperación, porque humanamente, según ellos, no han visto ¿qué? Frutos o resultados en este lugar. Pero esa es la percepción humana. Hermanos, no debemos de ¿qué? Desesperarnos. No debemos ¿qué? Desesperarnos. Dice la Biblia, hermanos, que Dios es ¿qué, hermanos? Dios es ¿qué? Paciente para con nosotros, no queriendo, hermanos, ese es el deseo de Dios, no queriendo que ninguno ¿qué? Se pierda, sino que todos ¿qué? Procedan al arrepentimiento, hermanos. Dios es paciente, Dios está dando aún, hermanos, oportunidad a este pueblo para que se arrepienta, para que llegue a los pies de Cristo. Dios, hermanos, es paciente y aún nos está dando todavía la oportunidad para que nosotros, hermanos, también nos pongamos a trabajar e ir a evangelizar muchas veces, hermanos, a este pueblo. Lo mismo para todo el mundo, hermanos. No debemos de desesperarnos, no debemos caer en la desesperación, no debemos perder el enfoque, hermanos, en nuestro Salvador. Dios, hermanos, en nuestro Salvador, dice en nuestro texto, hermanos, que Dios es ¿qué? Dios es ¿qué? Grítalo, Dios es ¿qué? Paciente. Dios tiene sus tiempos, hermanos. Dios tiene sus métodos. Dios es el que obra. Nosotros debemos seguir evangelizando y predicando a Cristo. ¿Amén? Nosotros tenemos que seguir, hermanos, haciendo la parte que a nosotros nos corresponde, que Dios hará la parte que a Él le corresponde en el momento que Él tiene previsto. Pero no debemos caer en un estado de ¿qué, hermanos? De desesperación, o desánimo. No te desesperes. No te desesperes. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:9? Nuestro texto: Dios no tarda ¿qué? Su promesa. ¿Sí? El Señor no tarda ¿qué, hermanos? El Señor no tarda ¿qué? El Señor ¿qué? No tarda su promesa. A ver, Él ha prometido, hermanos, que Él va a bendecirnos, y Él ha prometido, y Él es el que va a cumplir, hermanos, porque Dios cuando promete algo, ¿qué? Lo cumple. No es como nosotros. Amén. Que a veces prometemos y a veces ¿qué? No cumplimos. Dios, hermanos, que es el que tiene al mundo en su poder, el que hace, hermanos, que este sistema planetario gire, hermanos. Él dice que ha prometido y que va a cumplir. Amén. Dice: el Señor no tarda que su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es que, hermanos, es paciente. Es paciente para con nosotros. No te desesperes. Si Él no se desespera, hermanos, si Dios no se desespera, si Él es paciente, ¿por qué tendríamos nosotros que perder la razón y el enfoque? Deberíamos, hermanos, estar preocupados si no hiciéramos nada, pero si hacemos lo que Dios manda, hermanos, debemos esperar que Dios haga la obra y esperar en su voluntad. No tenemos que desesperarnos. La obra es de Dios. La obra no es de nosotros. La obra, hermanos, no es de los que han estado aquí antes. Amén. No debemos que desesperarnos. Mire, cuando uno se desespera, escuche bien, cuando uno entra en un estado de desesperación, uno comete un montón de tonterías. ¿Sí? Mire, un ejemplo bíblico. El pueblo de Israel, hermanos, cuando Moisés subió para recibir los 10 mandamientos, vio que Moisés se tardaba, se desesperó y dijo: ¿quién sabe qué le pasó a Moisés?
se desesperaron y desviaron el camino, hermanos, y le dijeron a Aarón, ¿sabes qué? Pues no sé qué le pasó a Moisés, haznos un Dios, y Aarón les hizo un becerro de oro, y ellos hicieron fiesta, dice la Biblia, y adoraron a este becerro, y ellos mismos dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Cometieron, hermanos, un montón de ¿qué? De tonterías. ¿Por qué? Porque se desesperaron. Y muchos cristianos, hermanos, de aquí y de todas las iglesias, han cometido tonterías atroces y han tomado un montón de equivocaciones, de decisiones equivocadas. ¿Por qué, hermanos? Porque se han desesperado, porque no han sido ¿qué? Pacientes, porque no han sabido esperar en la voluntad de nuestro Dios, que Él es el que prometió. Amén. Mire, vean lo que dice la Biblia, hermanos, en 1 Corintios 3, 6 y 7. 1 Corintios 3, 6 y 7. Vean lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí están ahí, hermanos? 1 Corintios 3, 6 y 7. Dice Pablo, hermanos, porque pues tenían problemas muchos ahí en la iglesia de Corinto. Yo planté, Apolos que regó, más bien, hermanos, más Dios que hace, hermanos, ha dado el crecimiento. Dios que ha dado el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento, hermanos? ¿Quién da el crecimiento? Dios. Nosotros tenemos que ir a sembrar la semilla. Amén. Nosotros tenemos que ir a regar la semilla. Tenemos que seguir haciendo el trabajo, hermanos, para el cual estamos aquí en la tierra. Que Dios se va a encargar de ¿qué? De dar el crecimiento. Amén. Yo regué, Apolos regó. Algunos de plano sí la riegan. Amén. Sí la riegan. Feo, dice el 7, hermanos. Así que ni el que planta algo, ni el que riega, sino ¿quién, hermanos? Dios. Y nuevamente dice, ¿qué es lo que hace Dios, hermanos? Dar crecimiento. Así que, hermanos, miren, nosotros tenemos que luchar, es verdad, tenemos que trabajar, es verdad, no debemos dejar de trabajar, pero si no vemos resultados humanamente, porque una cosa es la visión espiritual, hermanos, que a veces que debemos tener como cristianos, como hijos de Dios, y otra cosa es la vista humana, que a veces nos engaña. Amén. El que hace la obra es ¿quién? Dios. Y muchos se desaniman porque dicen, caray, es que evangelizamos, predicamos, hacemos campañas, hacemos conferencias, y la gente no quiere ¿qué? Oír. Declinan, y como dijimos hace rato, ¿qué? Patitas para que te quieran. Les voy a dar un dato, hermanos. Ya vimos este pasaje, 1 Corintios 3, 6 y 7. Les voy a dar un dato. En el latito, no sé los que ven aquí en el latito si tienen este dato, ¿verdad? Pero yo lo investigué. El latito tiene, hermanos, 1,324 habitantes aproximadamente, de los cuales podemos decir, hermanos, que no sé, en ese tiempo, en todo el tiempo que se ha predicado el Evangelio, a lo mejor el dato es un dato a ojo de buen cubero, entre 100 y 200 personas, hermanos, o tal vez más, han sido salvas aquí en el latito, lo cual representa, hermanos, entre un 11 y 15% de la población. Otro dato es que el 88.67 de aquí de latito, hermanos, tiene una religión entre católicos, testigos de Jehová y pentecostés. A lo largo de este tiempo que nosotros hemos estado aquí, en promedio, hermanos, hay 15 personas que se congregan aquí en la iglesia. No todos son fieles como debe de ser. Este número, hermanos, representa el 1.132% de la población de latito se congrega en esta iglesia. El 1.132%
de latito, estamos ahorita aquí en la iglesia, adorando a Dios. ¿Esto qué significa? A lo mejor decimos, no, qué triste caso de nosotros, qué feo bajamos. ¿Sí? Pero no se desanimen. ¿Cuál es el tema? No te desesperes. Vea este siguiente dato, hermanos. Este siguiente dato. Veracruz, solamente el puerto de Veracruz tiene 552,156 habitantes, un censo del 2010. Es mucho más gente de la que hay aquí en el latino. Mucho más. El 78.7% de la población en Veracruz es católica. 9.2% de la población del puerto de Veracruz, de la ciudad de Veracruz, son protestantes y evangélicos. 6.5% no tiene religión, y aquí es donde entramos nosotros. Fíjense el dato, los de hasta abajo. 3.4% profesa una religión bíblica diferente a la de las evangélicas. Quiere decir, hermanos, que de la población de la ciudad de Veracruz, alrededor de 18,000 personas, ¿sí? Estamos hablando que en total Veracruz tiene 552,156 personas y solamente 18,000 pertenecen, hermanos, a una iglesia o son bautistas. Pero observe el dato. En Veracruz hay aproximadamente unas 200 iglesias bautistas, o quizá un poquito más. Lo cual, hermanos, sacando datos, en promedio por iglesia en Veracruz tienen 93 miembros en promedio por iglesia. Lo cual, hermanos, quiere decir que cada iglesia en la ciudad de Veracruz tiene un 0.017% de la población en Veracruz. Quiere decir que en porcentajes, hermanos, nosotros tenemos más o menos, un poquito más. Hermanos, en verdad que la gente no quiere ¿qué? Escuchar el evangelio. Vean, hermanos, lo que dice la Biblia en Romanos 10:16. Romanos 10:16. Romanos 10:16. Vean, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo dice? ¿Ya están ahí? Mas que, hermanos, no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. Hermanos, debemos ser conscientes, debemos ser realistas. Es verdad, hermanos, debemos de trabajar, eso nunca lo debemos de hacer. Debemos insistir a las personas, debemos ir a evangelizarlos, debemos ir a decirles que Dios les ama, pero que si no lo aceptan, Dios los va a juzgar y se van a ir al infierno. Debemos, hermanos, de insistir. Pero hay una realidad, hermanos, que dice la Biblia, que no todos que obedecen al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vean otro versículo, hermanos, en la Biblia, Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7, 13 y 14. ¿Están ahí? Dice, hermanos, la palabra de Dios: entrad por la puerta, ¿cuál? Estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde, hermanos? ¿A dónde? ¿Y cuántos dice? ¿Y cuántos dice? Muchos son los que entran por ella. Pero vean, 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto que lleva a la vida eterna. ¿Y qué, hermanos? Y pocos son los que Pocos son los que la hallan. El trabajo no es nuestro, hermanos. La obra, hermanos, del crecimiento no es de nosotros. ¿Es de quién? De Dios. En Hechos, hermanos, los resultados eran tremendos, pero dice la Biblia que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero dice, hermanos, que los añadía ¿quién? El Señor. Amén.
los apóstoles, la iglesia hacía su trabajo, hermanos, como ahora en estos tiempos, los pastores, los misioneros, junto con la congregación y las iglesias, hermanos, debemos hacer el trabajo, seguir haciendo el trabajo, pero quien va a dar el crecimiento es el Señor. Amén. Varios hermanos, varios que han estado aquí en esta congregación se han desesperado. No supieron esperar en la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuál es el tema? No te desesperes. Si la gente ¿qué? Desprecia el evangelio. No te desesperes. Amén. Él no quiere, hermanos. Él no quiere. Dios no quiere que nadie se pierda. El Señor no tarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Es paciente con el mundo perdido. Le está dando la oportunidad de que se arrepienta. Pero también Dios, hermanos, en esa paciencia nos está dando la oportunidad para que nosotros obedezcamos al llamado de ¿qué, hermanos? De ir a predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Él no quiere que nadie se pierda. Vea lo que dice la palabra de Dios en Romanos 2, 4 al 9. Romanos 2, 4 al 9. Dice, hermanos, Romanos 2, 4 al 9. Vean lo que dice. O menospreciarás, fíjense, las riquezas. ¿De qué riquezas habla? De su benignidad. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y paciencia. Y longanimidad. Dice, lo que quiere decir, ignorando que su benignidad te guiará a ¿qué, hermanos? A arrepentimiento. Dice el 5, más por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, le habla al mundo perdido, atesoras para ti mismo, ¿qué, hermanos? Ira para el día de la ira, de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual, ¿qué dice? Pagará a cada uno conforme a sus obras, hermanos. Dice la Biblia, estamos en nuestro texto, que Dios es ¿qué? Paciente. Pero su paciencia va a tener un ¿qué? Límite. Sabemos que la paciencia de Dios tiene un ¿qué? Límite. A veces la gente dice, no, es que Dios es malo, Dios es injusto. No, el malo son ellos. Dios les está dando todavía oportunidad para que se arrepientan. Vean lo que dice el versículo 6, seguimos, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los cuales que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra, inmortalidad, la vida eterna. Mas los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, al judío primeramente y también al griego. Lo que estos versículos dicen, hermanos, es que sí es verdad que Dios es paciente y nos da la oportunidad al mundo perdido de que se arrepientan y lleguen a los pies de Cristo. Y pues los que ya hemos alcanzado esa salvación dicen que tenemos vida eterna. Pero los que no, los que desprecian a Cristo, pues les va a venir el día de la ira de Jehová. Amén. Dios es paciente. Él no quiere que nadie se pierda. Él es paciente. Él quiere, hermanos, dice nuestro texto, el Señor no tarda su promesa, como algunos tienen que por tardanza, sino que es, hermanos, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos que procedan al arrepentimiento. Dios da oportunidad. Amén. Vean lo que dice 1 Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4.
Como dice, a ver, léanmelo. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. A ver, vamos a esperar que lo encuentre. Vamos a esperar que lo encuentre. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo dice? Todos juntos, ¿cómo dice? Cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Allá, en primera de Pedro, segunda de Pedro 3:9 dice, el cual no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y acá dice, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Sean ¿qué? Salvos. Él es paciente, hermanos, y el corazón, hermanos, el corazón de Dios late de amor por este mundo, porque ese es el deseo de Dios, que todos se salven, y Él está esperando, Él es paciente. Nosotros tenemos que trabajar, no debemos de desesperarnos. Él está aún dándole oportunidad a este mundo. Él nos está dando oportunidad de que nosotros obedezcamos a su palabra. Dice la Biblia, hermanos, en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. En esta ecuación, hermanos, es donde entramos usted y yo. Que Cristo vino al mundo, ¿para qué, hermanos? Para buscar salvar lo que se había perdido. Y dice la Biblia, hermanos, que ahora nosotros debemos, que Dios, hermanos, el Señor Jesucristo nos pasó esa estafeta, que dejó en nosotros, dice, el ministerio y la palabra de la reconciliación. Somos nosotros, hermanos, los que ahora debemos ir ¿a dónde? A las calles, en el negocio, en la casa, con los vecinos, en donde se pueda, hermanos, hablarle a las personas que Cristo les ama, que Cristo les quiere salvar, que Él está esperando, el cual dice no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, nosotros debemos seguir trabajando, amén. Y muchos se desesperan, muchos se desaniman, muchos declinan, y la desesperación les ha hecho cometer ¿qué? Tonterías, tomar decisiones equivocadas. Amén. No debemos desesperarnos. Si Dios no se desespera, amén. Si Dios no se desespera, y es la obra de quién? De Dios. Amén. Y el que da el crecimiento es ¿quién? Dios. Yo regué. Yo planté, Apolo regó, ¿Dios qué? Da el crecimiento. Nosotros trabajemos la tierra, haremos la tierra, sembremos la semilla en la tierra, reguemos la semilla, y Dios va ¿a qué? A dar el crecimiento. Hermanos, personalmente creo que como iglesia, tanto la iglesia de Veracruz, hermanos, porque esta congregación de aquí de Latito podemos decir que es fruto de la iglesia de Veracruz, y tanto la iglesia de Veracruz, hermanos, como la congregación y los hermanos de aquí de Latito, personalmente, hermanos, creo que hemos estado haciendo un buen trabajo. Amén. Amén. ¿No dicen amén? Lo voy a repetir, hermanos. Personalmente, hermanos, creo que como iglesia hemos estado haciendo un buen trabajo. Amén. ¿Sí? Y con eso, hermanos, debemos estar contentos, es verdad, satisfechos, pero no vamos a como dicen allá, a echar la flojera. Debemos de seguir ¿qué? Trabajando. Debemos seguir preparándonos. Debemos seguir capacitándonos, hermanos, para ir a evangelizar a las personas. Amén. Seguir haciendo el trabajo. Creo, hermanos, personalmente que hemos estado haciendo un buen trabajo, pero no debemos dejar de predicar a Cristo en este lugar.
Con cabezas inclinadas, ojos cerrados, vamos a orar. Bendito Señor Dios Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Te agradecemos, Padre, por tu palabra que ha sido predicada. Te agradecemos, Señor, por lo que hemos visto, Señor, y por lo que tú has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en lo que hemos creído, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fiel en nuestra iglesia, Señor, en nuestra congregación. Pero ayúdanos, Señor, danos fuerza, Señor, y danos esa intención, Padre, y deseo de hablarle, Señor, a las personas de Cristo. Y ayúdanos a ser pacientes, a esperar en ti, Señor, y a no desesperarnos. Dejo este tiempo en tus manos, Señor, y a mis hermanos, para que tú hagas la obra en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.